Esta. Ahí estoy ya. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hemos iniciado este Facebook un poco de emergencia. Empezamos esta mañana porque los medios de comunicación empezaron a exponer acerca de la nueva ley de alquileres y muchas personas empiezan a tener dudas, ¿se me aplica, no se me aplica? Estoy por hacer un contrato. Y hoy también hablábamos de eso con respecto al partido político de Protectora, que nos preguntaban si nosotros teníamos que seguir el liderazgo de Ramón, y le dijimos con Marcelo Romano que no, que nosotros no seguimos un liderazgo porque Protectora no es de abajo para arriba, sino siempre ha sido al revés. Las cuestiones que nosotros trabajamos siempre devienen de las preguntas que nos hacen, de los requerimientos que nos hacen los vecinos, ciudadanos, consumidores, en el caso de los movimientos ambientalistas. Nunca se empieza al revés. Y en esto es igual, ¿no? Estas preguntas de la nueva ley de alquileres tienen que ver con eso. Para eso la voy a convocar a una especialista ahora, que es Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora, de donde nosotros somos originarios, ¿no? De la ONG. Después nos metimos a los cargos políticos, pero no podemos nunca salirnos del tema de poder ayudar, sobre todo a los inquilinos, ¿no? Que Mendoza tiene un grave problema de más de 70.000 viviendas que faltan. Si contamos las viviendas que ya se encuentran muy deterioradas, podríamos plantearnos de que realmente existe más de 130.000, sería el déficit habitacional. Y eso, sin lugar a dudas, nos lleva a que los inquilinos, al no haber viviendas para poder comprar o no tener los recursos, no tienen otra que alquilar. Y cuando uno alquila, últimamente ya no se encuentra uno con un propietario, que estamos mano a mano con un propietario, sino se encuentra con una inmobiliaria. En general son ya grandes empresas que administran cientos de propiedades y que en general tratan de primero cubrirse ellos con sus negocios y después ver la realidad del propietario y después, al último, ver el inquilino si va a pagar o no va a pagar, cómo va a pagar su comisión, que eso es lo que ellos se basan. Primero ver su comisión, que se la cobran el inquilino y no al propietario, y después empiezan. Este tema, bueno, llevamos años desarrollándolo. Nosotros siempre pensamos que los inquilinos tienen que ser consumidores. Antes no se los consideraba consumidores porque era como un contrato bilateral, dos partes iguales, un propietario y un inquilino se sentaban y negociaban un precio, negociaban condiciones. Hoy día te dan un contrato modelo que te lo mandan tal vez por internet, firmarlo porque si no, no te lo alquilo. Esto, por suerte, existen las leyes de alquiler. Lo último que nos estaba rigiendo y nos rige es el nuevo Código Civil. Ayer el Congreso aprobó una ley de alquileres que lo que hace es introducir modificaciones al Código Civil. Y lo primero que debemos decir es que esa nueva ley de alquileres todavía no fue sancionada. Es decir, pasó por la Cámara de Diputados, después por la Cámara de Senadores, pero ahora falta que el Poder Ejecutivo la sancione. Recién después de la sanción va a entrar a regir. Y lo normal en estas leyes es que rigen a futuro, porque uno no puede plantearse que van a regir los contratos ya existentes, porque esos contratos ya fueron acordados, ya fueron cerrados, porque estamos hablando que va a regir a futuro. ¿Qué conveniencia tiene yo creo que es una gran conveniencia, sobre todo para los inquilinos, ¿no? Pero no quiere decir que le reste a los propietarios. Lo que quiere decir es tratar de darle unos, primero, beneficios que ya estaban siendo acordados, pero que no estaban tan delimitados, como el caso de los gastos, que era uno de los temas, ¿no? Que uno hace gastos y el propietario dice todos los gastos los tiene que someter, lo tiene que pagar el inquilino. Esto va a especificar que los gastos los tiene que soportar, los gastos que son de reparaciones, donde
son básicas de la propiedad. Si a mí me ponen un calefón y yo pago más porque tiene calefón, porque tiene una cocina, porque tiene un aire acondicionado, yo tengo que mantenerlos bien. Pero si tiene una rotura natural, porque llevan años esa cocina, la tiene que reponer el propietario. Y si yo la tengo que hacer el gasto yo, por ejemplo, en una cañería de agua, y no me lo quiere cubrir, después lo puedo descontar de los alquileres. Estas son varias cosas que vamos ahora a hablar con Romina, así que vamos a pedirle que ingrese acá a esta sala de chat. Hola, Romina. Ahí estuve Hola haciendo Mario, eso de la ley de alquileres. te estaba escuchando atentamente y era así como lo mencionabas, un poco de la realidad que viven a diario los inquilinos, con pequeñas cosas, no siempre es el grueso del contrato lo que se discute, sino que es la relación quizás la mínima que tienen con el propietario a través de las inmobiliarias. Normalmente este lleve y trae que se hace corta la comunicación con el propietario y muchas veces las necesidades que tiene el inquilino no les llegan nunca a conocimiento y ahí empiezan todas las desavenencias y los inconvenientes y los problemas entre arreglo o no el calefón, la estufa, si entrego o no pintada la vivienda y por sobre todo al momento de iniciar el contrato, que es donde nos vamos a tratar de posicionar ahora, todas las condiciones que nos establecen las inmobiliarias, los requisitos, que se hacen de imposible cumplimiento en muchos inquilinos de la República Argentina, porque obviamente hoy no es fácil reunir ciertos requisitos. Por el tema del desempleo, el tema de tener un bono de sueldo, muchas veces trabajan en un trabajo informal, no registrado, muchos son monotributistas, entonces hay ciertas garantías que no les van a servir a los inquilinos y ya de por sí ya tener un ingreso bajo al momento de ir a alquilar no te cataloga como solicitante apto para una vivienda. Distinto el caso cuando vos tenés un trato directo con el propietario, en donde vos podés acordar ciertas condiciones y el propietario tiene en cuenta tu condición en particular, como ha sucedido ahora con la pandemia y la falta de ingresos que tienen muchos inquilinos, y de esa manera negocias en un cierto pie de igualdad, que no va a ser nunca un 50 y 50, pero tenés mayor posibilidades de llegar a buenas condiciones que cuando intervienen las inmobiliarias. Vamos a tratar tampoco de no generalizar, no son todas las inmobiliarias, generalmente las más chicas, las de barrio, son las que trabajan mejor o un poco más eficiente, y las más grandes son las que imponen las condiciones en el negocio incluso inmobiliario de las provincias y a nivel nacional, y son las que también ejercieron presión para que esta ley de alquileres no se sancionara o fuese demorada lo máximo que se pudiera. Bueno, lo primero que podríamos decir de esta nueva ley que no logró el cometido que sí tenía la ley de la Ciudad de Buenos Aires de que la comisión inmobiliaria la pagara el propietario o que la pagara el que la pide. Si la pide el propietario, que la pague el propietario porque es una comodidad de él. Y si un inquilino por ahí llega de una ciudad a un lugar donde no conoce, puede ir a un inmobiliario y pedir que le consigan un determinado tipo de propiedad y la tendría que pagar él. ¿Qué se ha logrado con esta ley? Darle un poco, se logró algo, como decimos, de lo posible. ¿Qué es lo posible? Que en vez de ser que la pagara, el que tiene que pagarla, que es el que la pide, que es el propietario, solamente va a pagar la mitad. Y la otra mitad le toca al inquilino, pero por lo menos se está ahorrando la mitad, porque últimamente vos ibas y le decías, no, yo no voy a pagar la comisión, y te decían, bueno, si vos no pagás la comisión, yo no te alquilo. Incluso llegaba Así es. hasta el absurdo de que la comisión también estaba indexada. Te decía, no, no, la comisión no es el mes de inicio, es el promedio del primer año o del segundo año. Eso también ahora vendría a irse por tierra, sería la mitad del primer mes del canon, que también es coincidente también con el primer mes de ingreso de garantía, y que según la nueva ley, este mes que uno hace depósito Depósito. va a tener que ser devuelto, actualizado a ahora serían 36 meses, ya no 24. Serían, Exacto, el plazo sí, mínimo, esto es otra de exactamente. las novedades. Exacto, bueno, como vos mencionabas, esto también lo discutimos mucho. En su momento, cuando era tu participación en la ONG, hiciste mucho hincapié, también tuviste muchas críticas y ataques de parte de las inmobiliarias, incluso cartas, documentos por ahí.
¿Me acordás Pero, cuando nos mandaban carta documento? Me acuerdo, sí, cómo me he peleado con sí, él. sí, Que después me sí. terminé siendo amigo del presidente de la inmobiliaria, que no me acuerdo cómo Es se que llamaba. ¿Cómo era? yo tampoco me acuerdo ahora, ya Pero muy te voy simpático a era. mencionar. Pero sí, él defendía sus intereses y bueno, en esto yo defendía también los intereses de lo que son los inquilinos, ¿no? Que es un grupo humano Exacto, grandísimo, pero totalmente sin representación. El inquilino es una de los, de los grupos humanos más débiles, ¿no? Porque ni siquiera están integrados a los consumidores. Y eso es otra de las exacto. falencias de esta ley, ¿no? Que sigue sin lograr el cometido que nosotros siempre hemos peleado de considerar que ya no existe un inquilino y un propietario en pie de igualdad. Ahora existe una empresa inmobiliaria que fija condiciones no para él, sino para cientos de inmuebles que manejan o miles, y versus un inquilino es una persona que realmente no tiene recursos económicos y que está en estado de necesidad. Exacto. Y la mayoría de las veces no tienen conocimiento de que ya tienen muchos derechos establecidos en el Código Civil y que realmente no necesitarían ni siquiera acudir a un profesional para asesorarse y demás, pero sucede eso, de que al no tener uno el conocimiento legal o técnico que establece el Código Civil, muchas veces caíamos cautivos de las condiciones que establecían las inmobiliarias. Con respecto a lo que mencionabas del valor del depósito, en la nueva ley Disculpen, de pero alquileres, estoy en mi casa, así que pasan cosas en la la casa. vida, la vida diaria, el monto del depósito se devuelve actualizado al mismo valor que vas a pagar en el último mes de alquiler que vos tengas por contrato. Y esa cantidad de meses que mencionaste, los 36 meses, hacen referencia a los 3 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo ahora a la nueva ley de alquileres, el plazo mínimo que tenemos para hacer un contrato de alquiler van a ser 3 años. Quiere decir que menos de eso no podríamos celebrar un contrato. Podemos hacerlo por 4, por 5, por 10, pero 3 va a ser el mínimo. Y eso le garantiza al inquilino una cierta estabilidad para poder desarrollar su vida o tener determinadas actividades, ya sea escolares, las del trabajo, establecerse en un lugar, formar amistades, relaciones vecinales, y de esa manera proyectar su centro de vida, porque el hogar es eso, es donde todos desarrollamos nuestras actividades, y antes tenías esa cosa de que o se me termina el contrato, tengo que renovar y no sé cómo. Otra cosa que establece Sí, también la ley de espera, alquileres, yo voy a irte metiendo sí, cosas, porque así vaya, vamos mechando. usted haga. Eh, una de las cosas que siempre planteamos que uno antes de ubicarle el lugar tenía que pensar que no solamente enamorarse por ahí de una vivienda que le ofrecían, sino también ver que en ese lugar existieran varias viviendas del mismo tipo para poder alquilar, porque por ahí uno ya cuando entra a vivir por ahí en un edificio, en un determinado lugar, pone los chicos en una escuela cercana y sus amistades, todo, y que es muy difícil después, si no hay en esa zona alquileres, eh, tenés que irte a otro barrio, mover a los chicos de escuela. Por eso ese era uno de los primeros consejos que siempre dábamos, Sí. que el lugar tuviera varias posibilidades de locación, para no estar esclavo a que la renovación te aumentara en el precio y vos tuvieras esclavo de tener que estar ahí por el tema de la escolaridad. Eso, por cierto, esto ayuda porque 3 años ya es un número más importante. Exactamente. Y otra cosa que menciona también es que 3 meses antes de que se termine el contrato, nuevamente las partes van a tener que sentarse y ver qué condiciones se va a establecer y si el contrato se va a renovar o no se va a renovar. Actualmente eso no sucedía, entonces una semana antes te podían imponer nuevas condiciones para renovar el contrato, o sea, para celebrar un nuevo contrato, o decirte que no te iban a alquilar, que no te iban a renovar ese contrato de alquiler, tenías que buscar otra cosa. Ahora establecen que sí o sí 3 meses antes nos tenemos que sentar y me deben notificar cuáles van a ser las condiciones y obviamente a partir de ahí yo tomar también mi postura y tener más chances de o buscar otro lugar o ver si voy a poder afrontar este nuevo contrato. El otro tema importante que tienen son las garantías. Tenés mayor cantidad de opciones para ofrecer garantías. Actualmente solo te aceptaban la garantía del propietario con que tuviera un inmueble y el bono de sueldo. Normalmente el tema del bono de sueldo generaba discordia al momento de ir a buscarlo, de encontrarlo,
porque hay muchas inmobiliarias que te solicitan que el valor de tu garante, de lo que cobra tu garante en el bono de sueldo, triplicara o cuadruplicara el monto de lo que vos pagabas por alquiler. Y volvemos a lo mismo, hay muchos que cobraban muy poco, o una mitad en blanco, otra en negro, o son monotributistas, entonces es difícil comprobar un ingreso, sino que hay una facturación detrás, y genera este problema de que espero que sea empleado público porque esa es la mayor garantía que ofrecen, que piden todos, pero si no lo tenías, no tenías cómo ofrecer ese garante. Y con el tema de la propiedad, del garante propietario, sucede mucho también que no quieren muchos propietarios poner en garantía su propiedad porque les ha costado mucho conseguirlas, porque es lo más fuerte que tienen, su inversión más fuerte que tienen, y porque en muchos casos hay muchos propietarios que todavía están con créditos, pagándolos, créditos UVA, que es la pesadilla de muchos hipotecarios UVA, que directamente era rechazada por las inmobiliarias, no te las aceptaban como garantías, entonces obviamente había otro sector que no te servía como garante si vos eras inquilino. A partir de esta nueva ley está el aval, está la caución y está la fianza como una opción posible que el inquilino le debe ofrecer al propietario y él debe sí o sí aceptar de esas garantías que vos ofrezcas. Hay Yo un tema muy discutido. el tema de las cauciones Sí. acá en Mendoza va a estar verde, es decir, que esta parte de la ley va a seguir igual que estaba. No creo, todavía no se ve ninguna empresa que genere estas cauciones para la garantía de los créditos y también en el tema este la garantía de contrato de locación. Creo que tal vez aparezca esto como una posibilidad de nuevo negocio para estas compañías de seguro. Lo tenemos que ver, ¿no? Porque muchas de estas cosas se transforman a veces en negocios para bancarios y que Exacto. estás pagando esta caución y después también tenés que pagar si por ahí te quedaste sin trabajo. No sé, vamos a verlo eso. Pero bueno, Exacto. sigamos con los temas. Dale. ¿Tenemos preguntas por Bueno, ahí? el otro punto que es muy importante, que siempre lo mencionabas vos al principio, incluso el tema de las expensas y los gastos. Expensas ordinarias y extraordinarias. Toda la vida se discutió, toda la vida estuvo en duda, hasta el día de hoy siempre está en duda de qué es extraordinaria y qué es ordinaria. Y actualmente lo que se hacía es que se le cobraba el 100% de las expensas al inquilino. No venían detalladas ni discriminadas qué correspondía a una y qué correspondía a la otra, y también era condición al momento de alquilar que estaba puesta en el contrato de esa manera. Por lo tanto, al igual que la luz, el gas y el agua, tenías que pagar las expensas en su totalidad y no había Hay forma de veces que le han discutirlo. puesto también hasta el impuesto inmobiliario. En esto, Exacto, para hacer una aclaración, todo lo que son impuestos lo tiene que pagar el propietario, lo que son tasas y servicios, como la tasa municipal por el alumbrado, barrido y limpieza, es algo que usa el inquilino, porque cuando saca la basura lo está usando, pero el alumbrado igual. Y el exacto, tema de servicios, como es el gas, la electricidad y el agua, también son parte de sus gastos cotidianos. Incluso pueden, como hemos sugerido muchas veces, cambiar la titularidad del agua o de la electricidad o del gas. En el caso, por ejemplo, que haya una persona con discapacidad y tenga una tarifa social por esta exacto, discapacidad, le conviene ir y hacer el cambio de titularidad en la empresa distribuidora para poder acogerse a este beneficio. Muchas veces nos llegan esta consulta, pero tengo una factura de electricidad, no puedo pagar, yo tengo una pensión. Bueno, ahí el problema que tiene es que no hizo este trámite de cambiar la titularidad, no de la propiedad, sino solamente del era el servicio. servicio, exacto, exactamente. Bueno, y Bueno, el otro tema, y el tema de expensas que vos sí, aclarabas, yo me acuerdo siempre que pasa eso, que te lo ponen en el contrato, y lo primero que tenemos que entender es que los contratos de locación, digan lo que digan, no pueden violar la ley. Es decir, si dicen 2 años, como aclarabas vos la otra vez, y ahora son 3, por más que digan 2, van a ser 3. Por más que digan que vos tenés que pagar las empresas extraordinarias, el impuesto inmobiliario, es mentira. Van a ser las expensas extraordinarias son aquellas que mejoran la propiedad. Es decir, en el caso de que pintan un edificio, le hacen una remodelación a los ascensores, le hacen una fuente al edificio. Entonces ahí un, eso vos tenés que pedir al administrador que lo discrimine.
y siempre entender que las expensas no las debe el inquilino, sino que las debe el propietario. Entonces, si no te quiere hacer eso, vos directamente decís, bueno, si usted no me lo hace, yo no la voy a pagar, que vaya al propietario y me la discrimine y se la pago directamente a él en persona. Esto es importante para saberlo. Y el tema de los gastos, también ahí hagamos una aclaración, Rocky, ¿cómo es el tema de los gastos? Bueno, lo mencionabas vos, la clásica es el calefón, las estufas, el aire acondicionado, que normalmente tienen una vida útil, como todo electrodoméstico o todo eh, eh, artefacto que tiene nuestro hogar. Eso obviamente que corresponde al propietario porque está incluido dentro de las comodidades que establece, que tiene un inmueble, que tiene un departamento o una casa, y es lo que es tentador también al inquilino al momento de irte a alquilar. No es lo mismo alquilar un inmueble que tiene todas estas instalaciones a uno que no tenga nada ni ninguna comodidad. No, y pagás más. Entonces, exacto. O tenés que Le vos pagas más contar con porque ese te da gasto más, extra. claro, te da más beneficio. También esa es la Exacto. jugada del propietario, ¿no? Es decir, te da un lugar que está todo equipado. Por ejemplo, hay muchas personas que vienen de otros departamentos, de otras provincias, y no andan con la heladera, con el calefón, sino que, o gente joven, que directamente cuando empiezan, está bueno que tenga todo el equipamiento para que uno no tenga que hacer esa inversión. Pero eso lo tiene que mantener el El propietario. propietario. Y la Exacto. diferencia que es, que yo siempre digo, ¿no? Con el respecto a ese recién pintado y todo, porque el inquilino lo que le toca es lo que tiene que mantener él de un daño provocado. Es decir, si yo la estufa, mi hijo, le meto un palo y le rompe el mechero, lo tengo que pagar yo. Pero si la estufa Exacto. se deja de funcionar porque ya está antigua y lo tiene que pagar el propietario. Con las paredes es igual. Exactamente. Si vos tenés una pared que está pintada y llevas 4 años, vos no te pueden decir que vos la tenés que pintar a nuevo, porque el solo uso normal a vos te llevó a que esa Exacto. pared la tiene que pagar él porque él es el dueño de la propiedad. Si mi hijo, aparte de romper la estufa, también agarró y se puso a dibujar tal pizarrón con pintura o a romper, bueno, esa parte la voy a tener que pintar yo. Creo que esto Exactamente. es lo normal, pero el problema fue que con las, vuelvo de nuevo, con las inmobiliarias, se creó este tema de poner en los contratos recién pintado, que incluso a veces ni estaba recién pintado, y te pone usted debe volver recién pintado. Y no es cierto, y el Código Civil lo expone así, y ahora tenemos esta nueva ley de alquileres, y estas son las cosas que tenemos que compensar, ¿no? Yo creo que es cierto que Exacto. muchos propietarios se quejan y con razón de que hay inquilinos que son dañinos, que te devuelven la propiedad destruida, te agarran, te dejan rotos los inodoros, las llaves de luz están colgando, bueno, no que son como la peste, como la pandemia, Exacto. dejan todo destruido. Sí. Esos son algunos, pero también que es cierto que ahí vos tenés garantías para poder cobrarte, es decir, tenés un mes de Y el, alquiler exacto, y y el lo control ganás. que también podés hacer como propietario. Vos podés establecer de hacer alguna visita, cada tanto previo a avisarle al inquilino, para ver si está bien, si está cómodo, No si ha sé qué habido algún tanta legalidad problema y tiene demás. eso. No sé si eso Yo se puede te hacer. digo, no, lo que vos no podés hacer es no molestar al inquilino ni caerle de sorpresa cuando él está en su casa. Pero vos podés tener una comunicación con tu inquilino diciéndole, che, Mario, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? La seguridad. Incluso yo te digo, yo soy inquilina, en mi casa nosotros hicimos todo el contrapiso del patio. Y Sí. no lo hago por la dueña, sino lo que hago por mayor comodidad mía. Cuando se lo planteo a la dueña, me dijo, sí, perfecto, dale. Yo cubro con los gastos, los descontamos del alquiler y lo hicimos. Pero pasa en Bueno, tener ahí, esa por cierta ejemplo, cuando vos haces comunicación eso, como inquilina, aunque lo pagues vos, deberías hacerle un firmar como que ella está conforme. Porque por ahí ella te exacto, puede decir, no, vos hiciste esto, cuando te vayas, picalo todo y dejame el terreno igual. ¿Qué ha pasado? exactamente. Siempre Entonces siempre es lo que mejor ante ese tema, tener una aunque lo pagues notificación vos. concreta Acá me han con el inquilino. pasado, Esas acá me han notificaciones son pasado muy importantes de unas todo tipo. preguntas. Tengo un Dale. texto con preguntas que me han pasado. Dice, entre locación con destino de familia y destino comercial del contrato, ¿qué diferencias hay?
Y la diferencia radica básicamente en que si es el destino es habitación, es para que vos vivas con tu grupo familiar o con tu pareja o vos sola. El destino comercial es cuando vos tenés pensado ejercer ahí tu actividad comercial, poner un comercio, un kiosco, un mini market o incluso tu consultorio profesional. Por ejemplo, que seas odontólogo, que seas abogado, contador, es otro el destino que tiene la misma y la actividad que se va a llevar a cabo dentro de ese inmueble. Entonces eso es muy importante porque obviamente son otras las condiciones, son otras las tarifas aplicables y entonces rigen otros principios también en Estoy cuanto a acá los con mi servicios, hija por que me está ejemplo. pasando los datos y no, dice que sale ahí, yo no lo leo. Pero sí, esto me parece interesante porque es una de las partes que trae la nueva ley, el aumento anual de un 30%, dicen acá. Este tema de los aumentos que se hacían semestrales, que se fijaba en forma aleatoria, ¿no? Como todo el mundo calculaba a ver qué inflación promedio podía haber en la Argentina para ponerle el contrato. Y como tenía que ser 2 años, bueno, había que hacer unos cálculos que muchas veces le convenía al propietario porque la inflación era menor a la estimada y ganaba dinero, y en otros al revés. La inflación, que fueron los últimos casos, la inflación superó lo que uno ponía en El el contrato de porcentaje. alquiler. ¿Qué es lo que está Exacto. a partir de la nueva ley, que todavía no está vigente, pero cuando esté vigente, va a dar un promedio entre dos índices? Uno es el índice al consumidor y el De precios otro al el consumidor. RINDE, que es un índice que se basa en los salarios, en los promedios salariales. Entonces va a tener un poco de realidad de la inflación normal de los productos y un poco de la de cómo aumentan los salarios. Que esto sirve porque muchas veces esto nos ayuda a que vaya subiendo a medida que me van subiendo el salario a mí. Pero también en Exacto. este tema mezclado con el tema de el índice del precio del consumidor. Es decir, que en los próximos contratos no va a existir más eh, algo aleatorio, va a La- existir un índice exacto. y creo que es cada año, ¿no? Lo van a actualizar. Ya no, Exactamente, anualmente van a establecer la tasa y de acuerdo a eso se va a hacer la actualización de los contratos. Ya no va a haber ningún aumento establecido en el contrato a ojo de lo que más o menos le pareciera al propietario o a la inmobiliaria. A partir de ahora va a estar este índice fijado. ahora también una de las preguntas es, ¿se puede dejar depósito en moneda extranjera para que cuando vuelva te puedan devolver ese depósito? Yo creo que es cuando vos decías ahí de lo que es el mes de depósito en garantía. Yo siempre creo que se pueden hacer también partes de estos dentro de la libertad de contractual, donde el beneficio esté para el inquilino. Creo que siempre es permitido. Es decir, si yo te digo, mira, Exacto. yo en vez de ponerte avales, garantes, te dejo un año pagado, y por ahí a vos te conviene, obviamente, si ya tenés pagado. Entonces me parece que si a vos te interesa eso o te interesa recibir dólares, decís, bueno, vos me das $200 y te devuelvo los $200, si no rompiste nada o si no hay ningún desperfecto. Me parece que es correcto. Siempre en Después hay ese otra, punto vamos dice a 15. tener esa prioridad que vos mencionás. Si hay condiciones más favorables para el inquilino que las establecidas en la ley, perfectamente se pueden llevar a cabo. Esto no quiere decir que sí o sí te tengas que acotar a lo que dice la ley. Si hay condiciones más beneficiosas y vos ves que podés lograr esa negociación con el propietario, tranquilamente lo podés hacer, exacto. Después, bueno, ¿quién se hace cargo del mes de comisión? Que es lo que hablamos, tal vez lo tendremos que repetir, que es uno de los temas más importantes, ¿no? Más Eh, controversiales, actualmente se lo enchufan al inquilino, es decir, vos vas a la inmobiliaria 100%. y se tiene que hacer cargo. ¿Qué es lo que habríamos esperado nosotros que fuera el propietario? Pero ¿qué es lo que quedó en la ley? Va a ser mitad y mitad. Es decir, si estás alquilando una propiedad a 15.000 pesos, va a tener que pagar 7.500 del propietario y 7.500 del inquilino. El Eso es lo que inquilino. ha con la nueva ley a partir de que empiece a estar en vigencia. ¿Y, Exacto. ¿y qué nos está faltando de la nueva ley? Ah, creo que hay otra Mira, pregunta. dale. ¿Es igual la proporción del aumento? Bueno, ahí dice si la inquilina es jubilada, si es igual la proporción del aumento. Sí, obviamente que estamos en el mismo tema, ¿no? Lo único que es la diferencia es para los servicios, que vos podés tener una tarifa social.
Con respecto a la inquilina, si es jubilada, tiene que pagar como normalmente. Obviamente que Ahí sí, se ha ¿vos crees que no? establecido un programa. No, 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 sí, sí. Hasta el Es un momento no, programa vos para siendo viviendas, para inquilina, alquileres sociales. exacto. Para estudiantes, jubilados, personas vulnerables, hay un ¿Cómo va a programa ser que se eso? va a crear a partir de la reglamentación de esta ley. Acordate que siempre Ese va a ser no a para partir vos, de mañana, como porque, decía un cantante, a partir de mañana. Creo que y ese no va así a todos venir los días. nunca, te digo. Es el fantasía. A partir de la reglamentación, que es donde se afinan algunos detalles de cómo se va a aplicar Vos esta ley, imaginate que ahí este es donde se gobierno establece eso. este gobierno y el gobierno anterior le han quitado el salario a los jubilados. ¿Vos crees que le van a dar algo? Me parece que pobres Espero. jubilados en Argentina son Yo soy, sujetos en extinción, porque el jubilado en Argentina con lo que está ganando ahora, que la mínima y casi todos están ganando 18.000 pesos, la verdad que si no son ayudados por sus hijos o porque todavía vivan los dos y con eso más o menos puedan llevarla, creo que estos temas que ponen en las leyes siempre han sido fantasía. Siempre en las leyes de alquileres hablaban de beneficios para que se hagan viviendas sociales, viviendas para alquiler. La verdad que hay muchas viviendas para alquiler cuando es negocio alquilar. ¿Y cuando es negocio alquilar? Cuando los ingresos de los empleados suben en valor real. Entonces, cuando vos tenés un muy buen ingreso familiar, a vos te permite pagar buenos alquileres. Cuando no está como ahora, que son muy bajos los ingresos, no gana el propietario tampoco. Los promedios de ganancia de los propietarios, que en general decían que tenía que ser el 1% del valor de la vivienda, en realidad en la Argentina han ido bajando y ahora están en el 0,4 del valor de la vivienda. Es decir, que a los propietarios, pero más te diría a los inversores, que muchos países invierten en edificios para alquilar, en la Argentina no quieren hacer ese negocio, porque es un negocio que no da ganancia, y es porque nuestros asalariados ganan muy poco. Por eso, en este tema, vos imaginate cuánto puede pagar una señora o señor jubilado hoy en día con 18.000 pesos de jubilación. Es decir, está condenado a vivir en una habitación, ni tampoco hablar de un geriátrico, ¿no? Porque un geriátrico está hablando de 30, 40.000 pesos, y un geriátrico que te dan una cama dentro de una habitación de 4. Bueno, sí. Entra en vigencia. Da para más Claro, larga bueno, vuelven la a preguntar discusión. cuándo entra en vigencia esto del alquiler. ¿Cuándo entra en Es un vigencia? procedimiento legal. El paso en el que está hoy la ley es que está sancionada. Por ambas cámaras fue aprobada. Lo que falta ahora es la promulgación por el Poder Ejecutivo, que es publicarla en el boletín oficial. Una vez que está publicada, va a establecer la reglamentación, que muchas veces, y ha sucedido ahora durante emergencia, van las dos en la misma publicación. Va la ley y la reglamentación en la misma publicación. Vamos A a partir de que recibir esté la reglamentación, unas ya está preguntas vigente. mientras seguís hablando. Dale. Va a faltar igual, falta esto, la reglamentación hay que trabajarse mucho, hay detalles muy, muy importantes que se tienen que establecer por escrito y no dejar a criterio de interpretación de las partes, porque ahí es donde empiezan los desacuerdos entre las partes cuando empezamos a interpretar los artículos. Entonces, hasta que esté la reglamentación, a partir de ahí ya va a estar en vigencia y siempre para los contratos nuevos, o sea, los que se vayan a firmar. Los que ya están vigentes, esos no tienen aplicación en la nueva ley. Y tienen que tener en cuenta que muchas inmobiliarias lo que están haciendo, este es un detalle importante, muchas inmobiliarias lo que están haciendo ahora es como les habilitaron a trabajar dentro de lo que era el aislamiento obligatorio, están apurándose a hacerles firmar a todos los inquilinos los contratos nuevos de alquiler. ¿Por qué? Porque de esa manera estarían rigiéndose bajo la actual legislación. Perfecto. Que están obligando a firmar, que no lo obliguen, que se dejen de joder un poco a la gente. Está vigente el decreto 320, que establece que se prorrogan automáticamente los contratos que se vencieron. Es que yo te diría, Romina, esto es un gran golpe para las inmobiliarias,
porque hoy imagínate que el negocio de ellos se le reduce en un 50%, porque cuando vos, si ellos tienen, ponele 100 viviendas que rotan, cada 2 años hacen la renovación. Ahora al ponerle 3, esa rotación se les estira y pierden un montón de dinero. Por eso quieren hacerle firmar rápido, porque saben que van a perder un montón de dinero. Y acá, y lo vuelvo a decir con respecto a lo anterior, hubo una época que en la Argentina el negocio no era para una inmobiliaria los contratos de locación, sino era la venta de propiedades, venta de terrenos. En la Argentina se ha perdido esa venta de propiedades, de terrenos, porque falta la inversión, porque tenemos más de 50 o 60 años de políticas erradas en materia económica, que lo que ha llevado a que se haya un empobrecimiento gradual, pero constante, casi con una política de Estado de los dos partidos mayoritarios, que año tras año, con políticas erradas, políticas como esta, es decir, vamos a beneficiar a no sé quién, pero en realidad lo que no terminaban es beneficiando, porque cada vez tenemos menos propiedades para alquilar. Por eso yo defiendo a los inquilinos, pero estoy también del lado de los propietarios que ponen una gran inversión para obtener una renta que es justa y es razonable porque es parte de su patrimonio, pero ahí en eso lo que tenemos que lograr es tener economías estables que no necesiten ni del RIPTE, ni del IPC, ni de nada, como son las economías de todo el mundo, que en general nadie habla de inflación en los contratos de locación. Vamos a ver algunas preguntas más. Dale. Cuando dejas el alquiler te obligan a pintar para que te pongan el Bueno, color el tema posible. del contrato, del tema de recién pintado, que De la sería pintura. de la pintura. Esto es un problema que vamos a ver si la ley nueva lo especifica en la reglamentación. Esto es siempre, nosotros lo hemos planteado como una interpretación del Código Civil, con que dice que el inquilino no está obligado a hacer reparaciones que no sean reparaciones comunes, estas que De estamos normal hablando, uso. y de normal uso. Que todas estas reparaciones, grandes reparaciones, le corresponden al propietario. En esto, cuando salga la reglamentación, prometemos, porque te voy a convocar también, a hablar de este tema del recién pintado, que es un temazo, ¿no? Un temazo. Es decir, acá en inquilinos siempre hay temas básicos. ¿Quién paga la comisión? ¿Cómo se debe entregar el departamento? Eso es uno de los Exacto, temas básicos, si lo tiene que entregar, cómo entregar. Entrega la llave. Hay veces que querés exacto. entregar el departamento y no te quieren devolver la plata, no te quieren recibir la llave. El tema de los garantes, cómo es. Es decir, son los temas que los persiguen a los inquilinos y que realmente cuando uno le da la información, le da una gran ayuda. ¿Tenemos algo Sí, más? separa diferente al momento de discutir las condiciones. Entonces ahí de esa manera no te engañan tanto con lo que ellos dicen que te corresponde y no es lo que establece la ley. Entonces eso es fundamental. Primero siempre estar súper informados, no necesariamente tenés que ir a un profesional para informarte, podés consultarnos a nosotros o incluso ver distintos tutoriales que van subiendo y sobre todo leer el contrato principalmente y Vos sabés fundamentalmente que la leerlo al lectura del contrato. contrato, eso es uno de los problemas, ¿no? Que los inquilinos se basan a veces en lo que leen en el contrato. Y los contratos tienen cláusulas nulas. Ese es un problema Exacto, real. Las mismas inmobiliarias generan contratos con cláusulas nulas, cuando los contratos ya actualmente tendrían que ser preconformados por la autoridad de aplicación, que yo creería que debería ser la Dirección de Defensa del Consumidor, para dar un contrato tipo. No, no hay 100 contratos. Es decir, el contrato tipo tendría que ver un modelo que ya directamente, vos lo único que tenés es los dónde está la datos, propiedad, cuánto es el precio y quiénes son los garantes, ponele. Los nombres, nada domicilio, más. todo lo demás Exacto, está. Y sobre todo ahora, que es un tema que yo aconsejo a los inquilinos, es que le saquen fotos digitales y la adjunten al contrato de locación. ¿Por qué? Porque usted dice, no, recién pintado. No, acá no está recién pintado. Ni esta estufa exacto, nueva, la foto, y que la foto la firmen también la inmobiliaria o el propietario. Cosa de ponernos de acuerdo. Mira, esto me estás entregando y esto te lo devuelvo. Y le acompañé la foto también de la devolución. Me parece que con los exacto. medios tecnológicos que existen hoy en día, este tema de que te pongan recibo un calefón en perfecto estado, una estufa, no, mira la foto.
Es decir, Exacto. me parece que nos tiene que ayudar la tecnología, porque acá no tiene que haber ventajas de ningún lado. Por eso cuando uno dice los contratos, en general cuando uno lee un contrato de inmobiliaria, es pavoroso lo que dicen. Es decir, vos decís, ¿cómo Sí, pueden ser leoninos y que nadie les diga nada? Y cuando exacto. la inmobiliaria dice que ellos mismos tienen un lugar para que los inquilinos se quejen, lo primero que ellos deberían hacer es fijar un parámetro de contrato modelo estándar y sin cláusulas abusivas, estándar y que respete la ley de contrato de locación, y en este caso era la ley del nuevo Código Civil. Con ese punto de la discordia en las cláusulas del contrato, nos vamos al siguiente punto, que establece un sistema de Te una digo que mediación. apurémonos, que tenemos que terminar en minutos. Dale. Bueno, el tema de la mediación, como vos lo mencionabas, acá en Mendoza en particular, nosotros no tenemos ninguna oficina específica que trate el tema de los inquilinos, la defensa de los inquilinos. En algún punto puede llegar a asesorarte la oficina de pequeñas causas, dependiente de la corte, y algunas oficinas de mediación en los municipios si es que existen y están en funcionamiento. Pero el resto tenés que acudir siempre a sede judicial pagando un profesional, un abogado, para que patrocine tu causa, y al final obviamente te sale muchísimo más caro discutir el contrato que cumplirlo como estaba, pese a que sea abusivo. Entonces, con este nuevo sistema, en principio, te van a hacer acudir a una mediación que va a ser gratuita o de bajo costo, y para poder solucionar todos estos problemas que surjan de los contratos de alquileres. Así que, en principio es bueno este punto, creemos que es bueno, y ya debería existir hace años una oficina de inquilinos o de atención a los inquilinos acá en Mendoza. Lamentablemente no está, y por eso suceden todos estos conflictos en lo que es el alquiler en sí. Bueno, Romina, hemos llegado al final. Creo que por ahí estos videos se ven después, y bueno, nosotros vamos a poner un teléfono de WhatsApp, una placa, no sé, ahí que los muchachos la pongan, para que las consultas que lleguen, los que han visto después el video y tengan consultas, la puedan hacer tanto a la ONG Protectora o también en la página del diputado Mario Vadillo, porque también nosotros creemos que desde la política debemos favorecer a los ciudadanos de a pie, al ciudadano común. Yo creo que los que ya tienen propiedades tienen a su vez sus abogados. Creo que el ciudadano de a pie, el que es inquilino en general, no tiene defensa, y es muy bueno que nosotros le demos esa ayuda, y es una ayuda de lo legal, ¿no? De decirle, estos son tus derechos. Un ciudadano cuando sabe sus derechos puede defenderse. Ojalá los ciudadanos supieran bien lo que es la Constitución y las leyes, porque eso es la base, y los atropellos que nos hacen, como estábamos viendo ahora, el atropello de Portezuelo del Viento, o el atropello que están haciendo con Vicentín, que quieren expropiarla, cuando uno sabe que existe la propiedad privada, y que la propiedad privada para nuestra Constitución es inviolable, que no es que los gobiernos tan fácil tienen que hacer este tema de decir, te voy a sacar a vos una propiedad. Esto es lo que tenemos que siempre defender, porque este es nuestro sistema constitucional, el sistema nuestro constitucional. Primero es la libertad individual, que es básico, ¿no? Y que hoy día está en serias limitaciones, y que queremos ya que estas limitaciones se terminen, ¿no? Porque si Mendoza no tiene virus en circulación, ya tienen que dejar de permitir sobre todo trabajar, que es otro derecho constitucional. Fíjate lo que estamos hablando: libertad para circular, libertad para Exacto. reunirse, el tema de poder trabajar, La otro derecho, propiedad. Uh-huh. el derecho a la vivienda, que es un derecho que está en la Constitución y no lo podemos ejercer porque es imposible hoy día poder tener una vivienda propia, pero tener una vivienda también significa poder alquilar en condiciones razonables, condiciones ajustadas a cada salario. Y por último, este tema de la propiedad, que es inviolable, que no tiene que, como defendemos también acá los propietarios, que no tiene que haber contratos de locación que perjudiquen a un propietario. Bueno, estas son las cosas que vemos desde Protectora Fuerza Política, y que le decimos a todos también, y a todas, que nos ayuden, ¿no? Porque la Fuerza Política Protectora está en relación a defender al ciudadano de a pie, y que también necesitamos que participen y que nos apoyen, porque es la base de poder seguir creciendo
Y cuando nosotros crecemos, crecemos todos, porque eso es lo que se ha demostrado, ¿no? Que tener más fuerzas políticas permite que haya discusión y sobre todo que haya control y transparencia de la corrupción, que muchas veces los dos partidos principales juegan entre ellos, pero no se tocan en sus quinchos. Y para eso es necesario que los ciudadanos de a pie entremos a la política y realmente nos defendamos entre nosotros. Listo, Romina, gracias. Y buenas noches. Adiós, Feliz fin de Mario. semana. Igualmente para vos y para todos. Y se acabó. Adiós. Ahí me están sacando del aire. A ver.